Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología ASAGIO. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por ASAGIO, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de nuestros patrocinadores Edime Aspen, Bayer, Abbott, Intiskin y Laboratorio Chavarría. Este es nuestro episodio número 32. La doctora Jennifer Puerta Suárez, que es docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia, ha preparado la socialización de los resultados del proyecto Frecuencia de Clamidia Trachomatis y Neisseria gonorrea en estudiantes universitarios, las prácticas sexuales y su impacto en la diseminación de los microorganismos. Este proyecto es financiado por el programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia para la Paz, convocatoria 925-2023 de MinCiencias, cuyos resultados están en fase de preparación para su publicación. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctora Jennifer? Muy bien, doctor Luis Carlos, muy agradecida de estar en este espacio y tener la oportunidad de compartir con ustedes los resultados de un proyecto del cual vamos culminando su segunda fase y el cual espero encuentren muy interesante. Bueno, cuéntanos, Jennifer, ¿cuál es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? Bueno, realmente este es un proyecto de investigación que hace parte de un programa muy especial que en 2023 sacó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación, que dice que es la finalidad de potenciar el papel de la mujer en el campo de las ciencias. Es un programa titulado Orquídeas, Mujeres en la Ciencia para la Paz, convocatoria 925, y básicamente lo que buscaba era el desarrollo de un proyecto de investigación que desde la ciencia contribuyera a disminuir algunas formas de violencia. En el caso de nuestra propuesta, nosotros planteamos que las políticas públicas en materia de salud sexual y reproductiva buscan atender problemas asociados a la concepción y a la anticoncepción. Sin embargo, pues las infecciones de transmisión sexual juegan un papel clave. El problema es que la aplicación de estas políticas es diferente en hombres y en mujeres, enfocándose principalmente en la población femenina, por lo que se desconoce el papel del hombre en el momento de la transmisión, en el proceso de transmisión. Con la ayuda de MinCiencias, con la financiación de esta propuesta, nos vinculamos a Alejandra Vázquez, que es una biotecnóloga del Colegio Mayor y actualmente estudiante de maestría en biología de la Universidad de Antioquia, quien trabajó como joven investigadora del proyecto, y yo, que estoy realizando una estancia postdoctoral con la ejecución de este proyecto en el grupo Reproducción de la Universidad de Antioquia. También hago parte del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina. Muy interesante, Jennifer, pues toda la propuesta, todo el concepto detrás de este proyecto y la financiación pues del Estado a través de MinCiencias. Bueno, me parece un logro importante. Doctora Puerta, ¿qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Bueno, doctor, pues cada año se reportan alrededor de 400 millones de personas que contraen una infección de transmisión sexual, o las llamadas ITS, como la abreviación de las palabras, siendo las más frecuentes la clamidiasis, la gonorrea, la sífilis y la tricomoniasis. Sin embargo, las ITS involucran microorganismos transmitidos de persona a persona por contacto sexual, y es importante aclarar que es a través de cualquier vía. Esto incluye sexo vaginal, anal y oral, y su prevalencia continúa en aumento a pesar pues de todas las medidas de protección que se difunden en todos los medios, como el uso del condón. En el caso específico de Clamidia trachomatis, este es un agente causal de infecciones como uretritis, cervicitis mucopurulenta, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo ectópico, infertilidad, y en conjunto con Neisseria gonorrea es la principal causa de infecciones urogenitales, tanto en hombres como por ejemplo uretritis, prostatitis y epididimitis, como en mujeres, especialmente con la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometritis, la peritonitis pélvica, que pueden finalmente causar problemas de fertilidad en ambos. Adicionalmente, los estudios epidemiológicos sobre el tema buscan evaluar la prevalencia de estas ITS en la población general, pero no realizan una búsqueda activa de estos microorganismos en poblaciones de riesgo como estudiantes universitarios, quienes por su concepción pues, de sexualidad recurren a prácticas frecuentes consideradas como de riesgo. Esas prácticas sexuales, sin embargo, entonces pueden transmitir microorganismos
que hemos detectado muestras de semen incluso en individuos asintomáticos, como previamente pues, tenemos muchos ensayos en el grupo reproducción. De hecho, los estudios de prevalencia sobre estas infecciones provienen de sistemas de vigilancia epidemiológica alimentados por individuos que consultan al sistema de salud, dejando muchos vacíos epidemiológicos en cuanto a la población asintomática. Y cabe recordar que aproximadamente el 70% de esas ITS son asintomáticas. En el mismo sentido, los programas de vigilancia epidemiológica y la detección temprana y oportuna de las ITS está frecuentemente enfocado en mujeres, en especial durante la gestación, por lo que se omite mucho el papel del hombre en la diseminación de los microorganismos, como lo reportamos previamente, y que este puede ser un reservorio de todo tipo de infecciones. Por tanto, esta investigación lo que pretende es determinar la frecuencia de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis tanto en muestras de semen, de flujo vaginal y de cavidad oral de estudiantes universitarios de la Universidad de Antioquia y evaluar algunas conductas o prácticas sexuales que pueden favorecer la transmisión de estas ITS. Muy interesante. En las condiciones de salud, incluso sujetas a tamización, digamos, por recomendación nacional, en ninguna hacemos tamizaje de sistemático, sino de oportunidad, o sea, el que va llegando lo vamos tamizando. Entonces, pues, para cualquier condición, eso subestima mucho el problema. Y otro comentario que quiero hacer con esta parte es que todo esto es un problema pues, de salud pública y que los médicos que atendemos individualmente a veces no somos muy conscientes de que no solo es el tema de la molestia actual asociada a la infección, sino la consecuencia sobre la salud futura. A veces no tenemos como esa conciencia de que eso impacta luego otros desenlaces, porque suceden en décadas, pues, o sea, entre que el adolescente o joven de 15 a 25 años tiene la infección y decide la maternidad o paternidad dentro de una década, pues no se va a notar que esto que le pasó ahora tiene un impacto por ahí a una década después. A veces no tenemos como esa referencia de ese tipo de problemas de salud pública que traen estas situaciones agudas en luego la vida de las personas. Bueno, doctora Puerta Suárez, ¿y cómo realizaron ustedes el estudio? Bueno, quiero contarles pues que desde el inicio del proyecto se realizó pues una revisión de la literatura muy extensa, sobre todo para identificar esas variables de interés en salud sexual y reproductiva en estudiantes universitarios y esos factores que se podrían asociar a esa diseminación de microorganismos. A partir de esa revisión, entonces lo que hicimos fue crear una encuesta que pudiéramos difundir a través de la plataforma Google Formularios y que pudiéramos utilizar las redes sociales, utilizar entonces medios de difusión en la Universidad de Antioquia para que los estudiantes diligenciaran esta encuesta. Esa encuesta también estaba diseñada como en dos vías. La primera, identificar los conocimientos, las prácticas sexuales de los universitarios, precisamente entre 18 y 28 años de la Universidad de Antioquia. Y en la última pregunta lo que les hicimos fue solicitarles que si querían o si tenían interés en participar en una segunda fase del estudio, pues nos escribieran para que a través de ese correo nosotros nos pudiéramos contactar y tuviéramos la donación de unas muestras, muestra de semen, muestra de flujo vaginal y un hisopado de cavidad oral para la detección de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, pero la característica era que empleábamos técnicas de biología molecular como la reacción en cadena de la polimerasa o la famosa PCR. Al inicio de la ejecución del proyecto, también logramos establecer contacto con el programa de bienestar universitario para que nos permitiera pues, acompañar las jornadas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades y hacer más difusión de este proyecto para mejorar como el reclutamiento de los voluntarios y hacer por otra parte como la parte de difusión o de apropiación social del conocimiento, porque también hacíamos como la asesoría a aquellos individuos, a aquellos estudiantes que no tenían como el conocimiento sobre las ITS. Con la encuesta tuvimos una participación de 924 voluntarios, de los cuales 700 manifestaron su interés en participar en una segunda fase del estudio que incluía entonces la donación de esas muestras, ya les había dicho, semen, flujo vaginal e hisopado pues, de cavidad oral, y mediante esa técnica de PCR detectar la presencia de Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. Se inició con el procedimiento de toma de muestras. En ese caso lo que optamos fue por establecer una autotoma precisamente para mejorar la adhesión
de los estudiantes al muestreo, al protocolo de nuestra investigación, y se logró la captación de 400 voluntarios para la ejecución de esta segunda fase. De estos, 148, o sea, aproximadamente el 37% eran hombres y el 63% restante eran mujeres. La detección de microorganismos, entonces, como les decía, se realizó por técnicas de biología molecular, precisamente para garantizar una mayor sensibilidad en la detección, dado que los participantes del estudio fueron en su totalidad asintomáticos para infecciones urogenitales. Muy interesante. Me llama la atención, pues, de toda la descripción, el que, como muchas cosas desconocidas para mí, supongo que tiene toda una conceptualización detrás de ello, que es el término donar una muestra, ¿cierto? Pues en vez de tomar una muestra. Entonces, bueno, como curiosidad que me parece ahorita y novedoso para mí, como digo. Jennifer, ¿y cuáles fueron los resultados principales del estudio? Bueno, de las encuestas que fueron diligenciadas, y algunas pues fueron excluidas porque las respuestas o los participantes no aceptaban su participación en el estudio, de esas, como les decía, entonces fueron 924 voluntarios que finalmente formaron parte del estudio inicial o esa primera fase del estudio, y se identificó que los participantes tenían una mediana edad de 21 años, como ya les había dicho, el rango era entre 18 y 28 años, una mayor participación de mujeres, de heterosexuales y estudiantes, en su mayoría solteros, pues precisamente porque eran estudiantes universitarios. Además, se observó una mayor participación de estudiantes de programas académicos de las ciencias de la salud, aproximadamente el 48%, seguido pues por todos los estudiantes de ingeniería, ciencias sociales y humanas, ciencias exactas, algunos estudiantes de artes, de literatura y de otros pregrados. De hecho, el 96.4% de los participantes afirmaron haber recibido información sobre temas de salud sexual y reproductiva, donde las instituciones educativas jugaban un papel muy importante, pero la iniciativa propia y fueron las principales fuentes de conocimiento. Además, el 99% de los estudiantes demostraron tener conocimiento sobre ITS, especialmente sobre gonorrea, sobre VIH, sobre herpes y sífilis. Sin embargo, se observó un mayor autorreporte de historia de ITS en los que iniciaron su vida sexual antes de los 15 años, en comparación con los que iniciaron pues con unas edades un poco mayores como 16 y 18 años o 19 y 24 años. Asimismo, se encontró una asociación con el número de parejas y la frecuencia con la que autorreportaban infecciones de transmisión sexual, siendo más elevado entonces ese autorreporte en las personas que tenían más de 10 parejas sexuales a lo largo de su vida, en contraste con los que tenían pues como 4 o 9 parejas o 1 a 3 parejas, donde pues se observó una diferencia estadísticamente significativa. Además, un mayor autorreporte de historias de ITS entre quienes tuvieron encuentros sexuales con personas que acaban de conocer, en comparación pues con aquellos que tenían pareja estable. Finalmente, de esta encuesta se observó un mayor autorreporte de historia de ITS en quienes tuvieron relaciones sexuales bajo la influencia de drogas o alcohol. Ya con esos 700 estudiantes que enviaron sus datos para participar en una segunda fase del estudio, entonces se incluyeron 400 voluntarios, de ellos 148 eran hombres, 252 mujeres. Ellos donaban, como les había dicho previamente, muestra de semen, de flujo vaginal, de hisopado de cavidad oral, y hacíamos el proceso de extracción del DNA y la PCR para la detección de los microorganismos. Unos hallazgos que nos sorprendieron mucho, precisamente por ser estudiantes asintomáticos, es que el 24% de los hombres y el 22% de las mujeres presentaron infección genital por Chlamydia trachomatis, y no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sexo. El 13% de los hombres y el 9% de las mujeres presentaron infección genital también por Neisseria gonorrhoeae, sin encontrar, como les decía, diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sexo. La infección oral por Chlamydia trachomatis, que es una cosa muy novedosa que casi no se busca en los estudios, se detectó con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. En hombres fue un 25% versus un 14% en mujeres, y la infección oral por Neisseria gonorrhoeae también fue mucho mayor en hombres un 20%, en mujeres un 13%,
pero el dato estadísticamente significativo solo se observó en la infección oral por Chlamydia trachomatis en los hombres. Por tanto, entonces este proyecto finalmente permitió detectar 178 casos, o sea, el 44.5% de estudiantes universitarios positivos para Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis, pero la característica, vuelvo y repito, me parece muy importante dejarlo claro, es que eran asintomáticos, lo que finalmente nos demuestra la necesidad de establecer cambios en la ejecución de las políticas públicas para la detección, sobre todo, y el tratamiento, la vigilancia epidemiológica de estas ITS y tratar como de mitigar o controlar un poco la cadena de transmisión de la infección, en especial en estas poblaciones de riesgo que tienen esas prácticas sexuales importantes como son los estudiantes universitarios. Pues muy impresionante. 1 de cada 2 estudiantes universitarios tiene o Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis o en la boca o en el ano o en la vagina. Exacto, la muestra de semen, cavidad vaginal y cavidad oral. Oral, bueno, no, señor. Es oral, vaginal o semen. Bueno. Y hay 1 de cada 4 tiene Chlamydia y 1 de cada 10 gonorrea. Bueno, eso es una estadísticas, pues, o sea, para cualquier condición de salud. Si la mitad de una población tiene una condición de salud, eso es un riesgo para la salud pública bastante importante. Bueno, y ustedes como autores, ¿qué conclusiones tienen del estudio que están presentando en este momento? Bueno, pues doctor, precisamente como usted lo dice, es una condición muy impresionante, es una cifra que es muy importante, que revela una prevalencia de conductas sexuales de riesgo en estos estudiantes universitarios y que estamos detectando patrones alarmantes como el inicio temprano de la vida sexual, el elevado porcentaje de relaciones sexuales bajo la influencia de drogas o alcohol, el sexo casual con desconocidos. Estos hallazgos están subrayando la necesidad de abordar estos comportamientos mediante una estrategia más integral y centrada para generar conciencia en el uso y la adherencia a métodos de prevención como el condón. Además, la carencia generalizada de exámenes de diagnóstico de ITS y la falta de solicitud de exámenes a los compañeros sexuales nos indican que hay una deficiencia en la comunicación sobre la salud sexual y un desconocimiento de la importancia de la detección de estas ITS, eventos que tienen consecuencias muy significativas para la salud, tanto individual como pública, claramente. En este contexto, aunque los estudiantes universitarios tienen pleno conocimiento de las prácticas sexuales saludables, es necesario implementar nuevas estrategias que permitan la introspección, que generen mayor impacto en la salud sexual y reproductiva, sobre todo porque son muchos casos, es que son 178 casos de estudiantes que pueden ser positivos para Neisseria o para Chlamydia, y que nos está dejando entonces la infección oral, que generalmente no se busca en la población, que tendríamos que tener en cuenta que todas las mucosas precisamente son fuente de transmisión de esas infecciones. Entonces la importancia de tener en cuenta estos datos, sobre todo porque ponen en manifiesto la necesidad de realizar vigilancia epidemiológica, no solo como se hace con sífilis y VIH, sino abordar otras ITS que por ese carácter asintomático pueden traer serias complicaciones en la salud a futuro de los estudiantes universitarios, y muy importante seguir favoreciendo esa diseminación o esa propagación de infecciones dada la poca adherencia al uso del condón. Entonces, una mejor educación en salud sexual y reproductiva para nosotros debería incluir el concientizar mejor a la población sobre el uso de métodos de protección como el condón, incluso con la pareja estable, dado que muchos de estos individuos, al ser asintomáticos, pues desconocen que pueden transmitir ITS o las ITS, por ejemplo, las incluidas en este estudio. Cuando yo estaba en el bachillerato había una materia que se llamaba comportamiento y salud, le daban algunos elementos de estos temas de sexualidad, infección de transmisión sexual, y recuerdo que la profesora una vez preguntó que cuál era el principal factor de diseminación, y la respuesta era la ignorancia. Y entonces la ignorancia, pues en el momento de la vida de uno, la entiende de otra manera, como no saber de esto. Ella se refería a la ignorancia de tenerla. Pues claro, si yo soy asintomático y ni siquiera sé, pues soy la mayor fuente de diseminación de una condición transmisible. Total. Y Jennifer, ¿qué debilidades tiene el estudio que
¿Qué han hecho? Bueno, básicamente la principal fue que a pesar de que nosotros realizamos un cálculo del tamaño muestral, pues no pudimos obtener como una aleatorización de la toma de muestra. Nuestro muestreo, digamos que fue muy a conveniencia porque lo hacíamos a través de la difusión de las redes sociales, a través de las campañas de bienestar universitario, pero era muy difícil poder acceder, por ejemplo, a la base de datos de la universidad para aleatorizar el estudio. Entonces eso siempre nos va a dejar, digamos, que no podríamos hablar realmente de prevalencia de la infección, sino de una frecuencia en nuestra población estudiada. Y deja el sesgo, que como es el que más se motiva es el que sospecha que tiene el riesgo. Exacto. Entonces hay un sesgo ahí de prevalencia. De selección. De selección, sí. Pues sí, digamos que ese es muy claro que es una debilidad. Bueno, y la doctora Jennifer Puerta Suárez, ¿qué opina sobre los cambios que puede traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Bueno, básicamente nosotros consideramos que la necesidad es revisar nuevamente la guía práctica clínica para el abordaje sindrómico de ese diagnóstico y tratamiento de pacientes con infecciones de transmisión sexual, porque en general estas políticas de salud sexual y reproductiva es la aplicación en los pacientes sintomáticos. De hecho, la guía solo se centra en tratar pacientes sintomáticos y desconoce todo ese impacto en la población que tienen los asintomáticos. Y recordemos que pueden llegar a ser el 70% de los infectados que pueden estar infectados, ser asintomáticos para todo tipo de infecciones y comportarse como reservorios de la infección, lo que finalmente entonces nos va a mantener niveles de prevalencia que no conocemos por la ausencia de esos estudios, pero que van a mantener entonces las cifras de infectados muy altas en la población. Bueno, doctora Jennifer Puerta Suárez, les hago el comentario siempre a los PhD que conozco, que ellos son realmente los doctores en el sentido estricto del lenguaje. A los otros que nos llaman doctores somos médicos. Bueno, pues muchas gracias, doctora. Muy interesante el estudio, espero que pronto esté ya disponible, publicado. Y bueno, todo muy interesante, desde la financiación, desde el concepto del proyecto, desde MinCiencias, todo me parece y los resultados pues muy dramáticos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por participar con Asagio en este espacio del podcast Hablando con el Especialista. Bueno, doctor, muchísimas gracias entonces por esta oportunidad. Pues esperamos poder seguir compartiendo a través de este importante programa los resultados de nuestros estudios. Que esta información que estamos buscando desde la ciencia básica en el grupo reproducción, pues al menos sirva para impactar o informar de alguna forma a los profesionales de la salud y al público en general sobre la importancia que tienen las ITS y que, contrario pues a lo que se piensa, cada vez cobra mayor relevancia la presencia de esas conductas sexuales de riesgo y nos obliga a nosotros como profesionales de la salud a buscar y proponer otras nuevas formas de autocuidado. Entonces, muchísimas gracias por este espacio y a ustedes por escucharnos. Bueno, Asagio agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores, Sedimed, Aspen, Bayer, Abbott, Intieskin, Laboratorio de Chavarría. Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el Especialista, donde estaremos revisando las publicaciones originales en las revistas de alto impacto más recientes de la especialidad. Hasta pronto.